Queridos amigos, hoy estamos con Ruth de Caspe. Es una experta en el mundo de los seguros. Ruth, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal, Paul? Me alegro mucho de saludarte. Vamos a hablar de los seguros. Cuéntanos tu experiencia, un poco de dónde vienes, cuánto tiempo llevas en la empresa. Pues mira, mi empresa tiene más de 30 años en el mercado asegurador y yo llevo casi 20 años dedicada a esta profesión, con lo cual creo que podemos aportar un poco de sabiduría a la gente que nos está viendo. Muy bien, estamos con una persona auténticamente capacitada para hablar del mundo de los seguros. El mundo de los seguros es muy amplia. Lo primero sería bueno dejar constancia o aclarar, porque hay muchos que no sabemos, yo no tengo ni idea. ¿Qué diferencia hay entre un mediador, un corredor? A ver, al final, tanto los corredores como los agentes somos los dos mediadores. Mediadores intermediamos entre las compañías y el asegurado, en este caso, pues bueno, los propietarios de las viviendas, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia? Un agente trabaja exclusivamente con una compañía, no tiene imparcialidad. Sin embargo, nosotros trabajamos con diferentes compañías y la Dirección General de Seguros nos exige que haya una imparcialidad, que asesoremos a nuestro cliente y que le indiquemos el por qué debe escoger una u otra compañía en base pues, a una serie de criterios establecidos y bueno, palpables, ¿vale? Sí, sí. Y eso, pues bueno, yo creo que de cara a alguien que quiera asegurar una vivienda, pues es muy importante, porque de la otra manera a mí no me pagan todas las compañías, pero a otros solo le paga una. Obviamente lo que necesita es vender su producto. En mi caso lo que tengo que hacer es asesorar y eso lo establece por ley. Qué bueno, o sea que hay una especie de código deontológico de buenas prácticas. Sí, sí. Bueno, la realidad es que nosotros para poder trabajar necesitamos un título de corredor de seguros, en este caso de mediador de seguros, y antes se podía, digamos, si tenías una carrera, como por ejemplo Derecho o Económicas, se podía convalidar. Pero actualmente no, tienes que hacer un curso de 2 años, pero aparte nos exigen una formación continua tanto a los que tenemos las propias corredurías como a los empleados, con lo cual eso se denota en digamos, cómo puedas asesorar a tu cliente. Y dar un mejor servicio al cliente. Eso es como pasa con el tema de la banca, también tiene que tener una certificación especial. La banca ha empezado ahora. Hasta ahora... O sea que vosotros tenéis más, lleváis más tiempo ofreciendo una mayor calidad. Claro, la realidad es que los bancos venden seguros porque es de lo que se saca el dinero. ¿Qué pasa? Hasta ahora no era banca seguros, no estaba, digamos, reglado por lo mismo que las corredurías, agencias de seguros. Algo injusto porque si vas a hacer exactamente lo mismo, deberías tener las mismas obligaciones y deberes. Ahora están empezando a ponerles las mismas obligaciones y deberes, por lo menos en formación. Lo entiendo, claro. Otra cosa, ¿hay diferencias entre compañías de seguro? ¿Las hay mejores, las hay peores? A ver, la realidad es que obviamente puede haber compañías de todo tipo, pero lo principal es que se haga correctamente ese seguro. ¿Cómo se hace correctamente ese seguro? Pues primero preguntar y ver que, digamos, que los datos que tenemos son reales, fehacientes. Si yo cojo y pongo que tiene 100 metros y resulta que la casa no tiene 100, tiene 200, pues obviamente estamos dejando de asegurar una parte de esa casa y eso se va a notar en un siniestro. Luego, aparte, obviamente hay compañías más pejigueras, menos pejigueras a la hora de los siniestros, pero yo creo que ahí vale mucho la labor de un mediador y en este caso de un corredor, que lo que hace es no solo la emisión de esa póliza, sino la actualización de ese contrato y finalmente el seguimiento de ese siniestro. De nada vale el que tú emites muy bien la póliza, pero luego el siniestro se da solo, nadie lo revisa, nadie lo gestiona y nadie ayuda a ese cliente a que se pueda, digamos, lo que está puesto en una póliza llega a término, porque muchas veces, pues bueno, quien tramita un siniestro pues es alguien que está en un call center en medio de la nada y tiene unos conocimientos básicos, sí. No sé si básicos, pero por lo menos ellos tienen que cubrir X y son un poco, como digo, con orejeras. Y ahí estás tú para interpretar esa póliza y que los derechos de tu cliente estén en salvaguardia. Claro, porque mucha gente coge y dice, me contrato un seguro de mi casa por internet, que así es más barato, no sé qué, ¿esto es así o no? ¿Qué riesgos corremos ahí? A ver, los riesgos sobre todo es que al final pues no somos expertos y como tales pues habrá cosas que... No somos expertos el usuario, ¿qué es decir? El usuario, claro, no es experto en cómo se debe hacer esa póliza, qué hay que tener en cuenta. ¿Es importante meter una garantía a otra? Pues eso depende del tipo de riesgo, a qué vas a usar esa vivienda.
influyen una serie de cuestiones que a lo mejor hay garantías que son accesorias y que no son necesarias y están incrementando el precio, pero otras son muy importantes y a lo mejor el capital que estás poniendo es pequeñito. ¿Por qué lo sé yo? Porque nosotros lo que hacemos es revisas los siniestros que tienes, ves cuando ha habido falta de cobertura, cuando no ha habido falta de cobertura, al final tienes una experiencia que se traslada de nuevo a la hora de hacer una póliza. Esa es la clave, la experiencia. Antes comentábamos el hecho de que si tú tienes una vivienda con una estructura de madera y no lo comunicas a la hora de contratar el seguro, puede que si mañana tienes un problema de incendio o lo que sea, pues el seguro igual te cubra ciertas partes y ciertas no. Igual no te cubre. O no te cubre, fíjate. Lo que llaman... O sea, que tú te crees que tienes tu seguro y como no se te ocurrió decir que tenías que especificar que la estructura era de madera, pues un día hay un problema y el seguro no te cubre, vaya lío. Claro, no te creas, ves muchas pólizas de ese estilo. ¿Por qué? Porque en Asturias la realidad es que las casas rurales y las casas que están en los pueblos hay un porcentaje muy grande que tienen vigas de madera. Sí. ¿Qué pasa? Cuando vas a hacer el seguro, si tú no lo dices y el que está enfrente tampoco te pregunta, al final nadie ha cometido, digamos, un error, Sí, pero lo no ha que habido mala fe, significa pero hay un siniestro y no te van a pagar. Fíjate. Y claro, estamos hablando no de tonterías, porque hay veces que nos quejamos, pues bueno, faltas de mantenimiento que no se cubren los seguros, Sí. pero la realidad lo que te importa es cuando hay un siniestro grave, Sí. que haya cobertura, y que siniestro más grave hay que el incendio de tu vivienda. Sí. Con lo cual yo emplazaría a la gente a que revisase sus seguros y viese, pues bueno, que está un poco acorde por lo menos los metros, el uso de la vivienda, el tema de las vigas de madera, elementos combustibles, todo eso para que haya por lo menos esté correcta la realidad. Luego ya el tema de las garantías, yo creo que debe acudir un experto y alguien que le pueda asesorar. Qué bueno, y eso lo haces en tu empresa. En Caspe nos dedicamos a eso, a asesorar. Yo creo que lo digo muchas veces, lo que quiero es un cliente para toda la vida y que pueda confiar en mí y que tenga un correcto asesoramiento. De nada me vale vender una póliza si cuando hay un siniestro va a haber un problema. Que puede haberlos igual, porque la realidad es que, dependemos de un tercero, digamos, quien presta el servicio es la compañía de seguros. Sí. Pero si algo está bien, no hay muchas posibilidades de que no haya cobertura. Otra cosa es que queramos cubrir cosas que es de mantenimiento, Claro. que muchas veces eso no lo sabe distinguir bien el cliente porque a lo mejor no lo hemos informado adecuadamente. El mantenimiento no se cubre en los seguros. Ahora pone lo de manitas, bricolaje... Sí. Pero realmente no es cobertura del seguro, y se ha hecho un poco, pues bueno, para que la gente vea que está pagando y que utiliza el seguro. Es la realidad. Sí, se ha quedado un poco y es lo que hace que el cliente no distinga que debe haber cobertura en una póliza, no, porque realmente el mantenimiento no se cubre en las pólizas de Lo entiendo, es decir, que se rompe una tubería y depende de qué tramo de la tubería... No, la tubería va a estar cubierta. La cuestión es que si esa tubería está podre, Sí. Pues Podrida la realidad... para la gente que nos escucha desde fuera de Asturias. Está podrida, sí. Sí. Oxidada, mejor dicho. Oxidada. Sí. No va a haber cobertura o te van a indemnizar un pequeño tramo. ¿Por qué? Porque el propietario tiene la obligación de tener un correcto mantenimiento de esa vivienda, sí. pero es así para todos los seguros. Claro. Y luego, claro, los famosos daños estéticos, que Los si los daños- contratas o no los contratas, ¿no? Eso tenía que venir de serie, no lo entiendo. Bueno, yo creo que hace mucho tiempo que no se hace una póliza de hogar sin daños estéticos, porque Ya. la realidad es que cada vez más se utilizan, lo ves a la hora de la experiencia en siniestros Sí. que hablamos, nosotros vemos que al menos poner 3.000 euros de daños estéticos Claro. en continente sería lo adecuado. al Explica menos. lo que son los daños estéticos. Pues al final no se trata ni más ni menos cuando hay un siniestro, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que yo creo que se entiende mejor. Te pican porque hay una rotura de tubería en el baño y resulta que el azulejo que hay en ese baño ya no se encuentra o no has guardado, Claro. etcétera, que eso pasa muchas veces. Entonces lo que hay que hacer es utilizar la garantía de daños estéticos si la tienes contratada. Y con eso pues se restaura la armonía estética de esa estancia, va por estancia. Claro, es decir, a ti te pican una pared y no solo te ponen un azulejo en esa pared, sino que te cambian los azulejos del baño entero. Claro, si no lo tienes, por eso es importante muchas pólizas que ves por ahí, porque se intenta ajustar el Sí, precio, sí. pues bajan los daños estéticos Claro. a 1.500, O queda sea que- cojito. Ya, o sea que lo barato sale caro, Lo barato sale caro. siempre. Siempre hay que revisar y digamos que esté adaptado, ni Sí. lo más caro ni lo más barato, Claro, adecuado a claro. lo que necesitas. Nada, y para eso a lo mejor un buen profesional que te asesore y te dé punto por punto cuáles son los datos importantes a
a asegurar lo que es la vivienda. Una consulta, y aquí es lo peliaguda, la vivienda. La vivienda, estamos ahora en un momento, además en España, jolín, muy delicado, porque bueno, esa ya es cuestión de otro vídeo que haremos en cuestión, en relación a si hay vivienda o no la hay y cuáles son los motivos, ¿no? En oferta de alquiler y venta. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que un particular que pone una vivienda en el mercado en alquiler se sienta seguro? Porque el Estado no da seguridad jurídica, sino todo lo contrario. Entonces tenemos que recurrir a sistemas y empresas privadas que nos garanticen la desprotección que genera el Estado. A ver, la realidad es que lleva mucho tiempo en el mercado lo que llaman los seguros de impago de alquiler. Lo que pasa es que, digamos, se utilizaba más en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, pero bueno, desde hace tiempo ahora las inmobiliarias están empezando a recomendar a sus propietarios que hagan un seguro de impago. ¿Qué es eso? Pues se garantiza. Cuando te dejan de pagar la renta, se puede garantizar, pues bueno, X meses los que contrates. Normalmente se contrata por un año, puede ser por un año y medio. Pero, perdona, los hay porque, claro, imagínate que un tipo al tercer mes ya no me paga y tengo un contrato de 5 años. ¿Qué pasa? Me pagas un año y los otros 4, ¿quién nos paga? Hombre, se intentará que se pueda desahuciar. Esa es la otra pata que tienen los seguros de impago de alquiler. La otra pata que tienen es pues la defensa jurídica, el que se pongan a disposición del asegurado una serie de abogados para que puedan ver si hay viabilidad de poder desahuciar a esa persona. Sí. Y la realidad es que, bueno, normalmente si te están dejando de impagar, si hay una serie de cuestiones que hacen que sí se pueda. ¿Cuánto va a tardar? Eso ya depende un poco de la legislación, pero mientras tanto te están pagando lo que es la renta que te ha dejado de impagar, por lo menos el tiempo que lo tengas contratado. Finalmente, el tema del desahucio también está cubierto a través de la póliza, por lo menos el tema de la cerrajería. Finalmente, cuando entras y lo consigues desahuciar o lo consigues desahuciar el asegurado, entras y está destrozado el piso. Claro, ¿qué pasa con Claro, en los seguros de impago de alquiler también hay un capital, tanto en la parte de continente, lo que es la edificación, como la parte del mobiliario, que se cubre, no el total de los daños, pero sí un capital. ¿Y yo puedo estipular más o menos capital? Eso es más complicado. Tú imagínate que yo he reformado un piso, lo pongo en alquiler y viene un sinvergüenza de estos que anda por el mundo, se queda ahí no sé cuánto tiempo sin pagar el alquiler y ya pues cuando no sé cómo es el sistema que le desahucian y me encuentro con el piso, no yo, cualquiera de vosotros, con el piso destrozado. El problema es ese, que las compañías topan ese capital, ponen un tope, sí, porque si no sería... No ganarían. Entonces eso sí está topado, un límite, depende de la compañía, un límite para continente y un límite para mobiliario. Pero la realidad es que las tres partes, que es el que te impague la renta, el desahucio y finalmente lo que es los daños actos vandálicos que te haya causado el inquilino, esas tres patas se da cobertura a través del impago de alquiler. Y una cosa importante que digamos yo creo que influye mucho es lo que haces es una criba del inquilino que metes. ¿Por qué? Porque tú para poder hacer ese seguro te piden datos, vida laboral, contrato de trabajo, etc. Contrato de trabajo, se firma un papelito de la Ley de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque se revisa pues en las NEF y en RAI, SNEF, las listas de morosos. Eso es, cómo está ese inquilino, y al final también ven que, o sea, lo que valoran es pues que no supere el 40% de sus ingresos, del salario, con lo cual haces una criba y no significa que no te vaya a impagar, eso no lo sabes, ¿no? Pero al menos... Te estás quitando a muchos que no dan Eso es, con lo cual yo creo que o sí, el hacer un seguro de impago lo que hace es una tranquilidad absoluta. A lo mejor hace años donde no ocurrían estas cosas, pero es el día a día. Yo hace una semana se ha pagado un seguro de impago que llevaba desde diciembre sin pagar el inquilino, se le han pagado desde diciembre todo lo que son las rentas, se ha conseguido que se vaya este señor, se ha desahuciado. La verdad que bastante rápido, porque ha sido en mayo, se ha pagado lo que es la cerrajería y se van a pagar los actos vandálicos que le ha causado. ¿Había hecho actos vandálicos? Sí, está destrozado el piso. ¿Y luego a ese señor que se va de rositas o la compañía le cobra, le reclama a los...?
Todos los seguros Sí. hay una clausulita que pone que tienen derecho a repercutir Claro. en contra de y de se eso lo sí. pueden reclamar. Claro. Y muy lógico que vayan a reclamarle. ¿Qué pasa? Esa gente pues se dará al final como ¿cómo se llama? Que no Sí. tiene Que no tiene recursos, que no sí. tiene recursos y al final pues puede que no quede en nada. Pero Joder. tiene la potestad, la Sí. compañía de repercutir. Sí, sí, sí. Bueno, desde aquí queremos decir que la mayoría de los inquilinos en España son gente formal, cumplidora Claro. y pagadora. Lo que pasa que sí que hay una parte de la sociedad que son unos sinvergüenzas y que no son gente formal, son gente poco fiable y por eso tenemos que garantizar pues el patrimonio que tenemos. Un piso vale mucho dinero. Y entonces, bueno, ya no te cuento si encima lo has adecuado, lo has reformado, lo has mejorado para que venga un sinvergüenza de estos y vaya que van saltando, ¿no? De piso en piso. Porque son profesionales. Lo que pasa es que al mismo nivel, o sea, de la misma manera que hay el listado de rayas NEF para detectar los morosos, tú vas a un banco a pedir una hipoteca, lo que sea, a comprar una televisión, el Corte Inglés, y te meten los datos y si sales en estas listas no tienes crédito. Debería haber una lista de morosos de alquileres, ¿no? O de Hombre, ocupas, de esta entiendo gente. que esa Perdona, persona... porque aunque tú no le puedas reclamar esos daños que ha causado, pues no sé, luego resulta que cobra una subvención del ayuntamiento, del gobierno, o sea, es que se está riendo de la sociedad. Es un tipo egoísta e injusto, ¿no? Para la gente que vamos bien por la vida. Hombre, la realidad es que yo entiendo que esa persona pues no solo dejará de pagar lo que es la renta, Sí. habrá dejado de pagar un montón de cosas. Sí. Lo que pasa que, bueno, el primero no lo pillas, Sí. el resto ya entiendo que ya te va saltando, digamos, la alarma. Sí. Pero bueno, la verdad que no es tan sencillo muchas veces porque a lo mejor incluso ponen el contrato a nombre de otra persona o a nombre de su... Claro, sí, sí, sí. Y, a ver, no es tan sencillo, pero bueno, yo creo que la realidad es que los propietarios tienen que ver el tema del seguro de impago de alquiler pues como un gasto más añadido a, digamos, a los gastos inherentes Claro, al tema de alquiler. claro. Y no como un gasto, yo creo que es una inversión. Es una inversión en seguridad, sí, sí, sí. Es como Eso si es. tener la alarma o no tenerla, por ejemplo. Otra cosa, lo de las alarmas. Luego, Sí. si eso comentamos, Sí, las no, alarmas, no, el tema de las alarmas en las viviendas, Sí. está muy bien tenerlas, pero nosotros en la oficina, aunque Sí. lo decimos en plan bajini para Sí. que no nos vean las compañías, Sí. no solemos poner el tema de la alarma. Y explico por qué. Porque sí nos han dado casos que tú pones la alarma, pero resulta que luego dejas de pagar Ujú. porque no quieres seguir con esa alarma, la tienes instalada pero no la tienes conectada. Sí. ¿Qué pasa? Eso, pues ¿quién se acuerda de decirle al seguro, oye, que no tengo alarma? Que le haya dado de baja. Lo que pasa es que hay un siniestro de robo, te entran a robar, das el parte de siniestro y entonces llega la compañía y dice, ¿y la alarma? No estaba conectada. Y no te pagan. Claro, claro. Y no te pagan. Entonces Porque has incumplido lo que habías dicho en su día. Por eso es tan importante, primero, poner lo que es real y segundo, actualizarlo. Pero Claro. como muchas veces es difícil esa actualización, en el caso de alarma yo recomendaría que no la pusiese ninguno. Muy bien. Bueno, viviendas vacacionales o turísticas. Ahí hay un seguro específico, ¿no? Es como el hecho de si yo tengo una vivienda y la pongo en alquiler, tengo que decir, declarar cuando contrato el seguro que esa vivienda es para alquilar. Está claro. Y en el caso de las viviendas vacaciones, lo mismo, no vale un alquiler normal. Tengo que declarar que es una vivienda que se va a dedicar a uso turístico o al alquiler, ¿no? Es súper importante, porque mira, a nosotros en la oficina nos llegan mucha gente que quiere sacar la licencia de vivienda vacacional y aquí en Sí, Asturias, por lo sí. menos, pues bueno, hay una serie de, digamos, de requisitos. Nosotros la verdad que trabajamos bastante este tipo de seguros de responsabilidad civil profesional, Sí. pero siempre que hacemos el seguro de responsabilidad civil profesional para la licencia, le hablamos y le recomendamos a nuestro asegurado que por favor revise el seguro de hogar que tiene, aunque no lo tenga contratado con nosotros. ¿Por qué? Porque si no pone que el uso es vivienda turística, la tenemos liada. Es más, hay muchas compañías que no cubren el seguro o no quieren viviendas que tengan uso turístico, con lo cual, una vez que se haga el seguro de responsabilidad civil pertinente para la licencia, importante revisar el uso que tenemos. Revisarlo siempre, porque hay veces que tenemos una vivienda que la tenemos que es vivienda secundaria porque vamos los fines de semana, pero resulta que la vamos a alquilar. Pues como no digamos al seguro que es uso alquiler, también la tenemos liada. No es que no nos vayan a pagar, pero ¿qué pasa? Nosotros hacemos un seguro, por eso hablamos muchas veces de lo de actualizar nuestros datos en las viviendas, digamos en los seguros. Tú haces un seguro que está genial hecho, pero si a lo largo del tiempo varían Que esos la vida datos, cambia, sí, sí. tenemos un problema. Hay que comunicarlo. O sea, Hay siempre... que comunicarlo y tener, digamos, pues alguien que te pueda ayudar y que te pueda ir asesorando y que tengas un cierto contacto
a lo largo del tiempo para que te pueda preguntar sobre cómo ha ido todo, ha cambiado. Sí. Yo creo que es importante la Estupendo. actualización. Muy bien. ¿Cuántos sois en la oficina? Más o menos. Pues mira, somos mi hermano y yo, Sí. y luego otras 3 Personas. chicas, sí, Qué otras bien. 3 personas. Estupendo. ¿Y dónde te pueden encontrar? Pues estamos en Avenida Pablo Iglesias, número 30 abajo, y llevamos ahí un montón de años, la verdad. En la esquinita. En la esquina se nos ve muy bien, un logo rosa fucsia, Sí. se nos sotea Sí. rápidamente. Caspe, ¿no? Caspe Sí, Seguros. Caspe Muy bien. Seguros. Pues oye, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Paul. Y seguimos haciendo pues entrevistas a personas que tienen que ver con el mundo inmobiliario y que nos aportan valor y experiencia como ella. Hasta la próxima. Hasta luego.